Buenas tardes con todos, mi nombre es Jaime Pacheco, soy médico legista. Trabajo en la Fiscalía Provincial de la SOAY desde hace 12 años y medio aproximadamente. Mi presencia aquí ha sido por la invitación que hemos tenido de la doctora Viviana Barros, doctor, funcionarios de aquí del Hospital del IES. Siempre consideramos que es importante tratar estos temas porque en cualquier momento podemos vernos inmersos en asuntos legales y más todo como médicos. Hacemos medicina legal todos los días, porque al momento de redactar una historia clínica, al momento de recibir un paciente en los registros de emergencia, estamos haciendo medicina legal. Pero vamos a empezar un poco con algunas definiciones de lo que es un perito. Tenemos la definición de José Patito, que hace referencia a que un perito es una persona que tiene conocimientos especiales sobre un determinado tema. Tenemos también la definición de Núñez, que dice que son las personas ajenas al objeto de un juicio que informan en él sobre elementos probatorios cuya verificación o valoración requieren conocimientos especiales de una ciencia, arte, industria o técnica. En resumen, los peritos somos auxiliares de la administración de justicia. Nosotros no administramos justicia, auxiliamos a los jueces, a los fiscales, para que conozcan más sobre ciertos aspectos que el saber médico puede indicarles. ¿Pero qué condiciones debe tener un perito? Dos, fundamentalmente. La primera, las técnico-científicas, es decir, la idoneidad. Para ello, nosotros necesitamos estar preparados, somos profesionales, y como profesionales tenemos ese conocimiento, tenemos esa condición técnico-científica. Sin embargo, si es que no tenemos la otra condición, la ética, las éticas, muy difícilmente vamos a poder realizar nuestra labor. Estas éticas hacen referencia a que nosotros como peritos debemos actuar con total objetividad. Bajo ningún concepto podemos actuar con parámetros subjetivos. El elemento subjetivo aquí no nos sirve, lo que nos sirve es la objetividad, lo que podemos demostrar. Debemos actuar también con imparcialidad, es decir, nosotros al informar a la autoridad competente sobre un asunto, no podemos parcializarnos hacia un lado, porque de lo contrario perdemos esa condición ética indispensable para poder realizar un buen trabajo. Y obviamente también debemos actuar con independencia y con honestidad. ¿Qué es entonces un peritaje médico legal? Es un informe que se presenta ante la autoridad judicial. La autoridad judicial es la que nos solicita este informe para ellos tener un poco más de claridad en el tema, en el delito o infracción que se está investigando, con el objeto de responder a cuestiones de naturaleza técnica y o científica que por su naturaleza escapan al conocimiento del juzgador, lo que acabamos de decir. El informe médico legal es ese medio probatorio con el cual se intenta obtener para el proceso un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos útiles para el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. ¿Sí? Nosotros, al realizar un peritaje, estamos apostando la prueba que llega a ser fundamental en el momento inclusive de que el juzgador emita su dictamen. Vamos a adentrarnos también un poco por momentos en lo que es el tema jurídico, el tema legal. Ya hablaba el doctor Paul Vázquez sobre el Código Orgánico Integral Penal. Yo he traído algunas diapositivas sobre este código en el que los peritos intervenimos. El artículo 505 hace referencia al testimonio de los peritos. Es que los peritos no es que únicamente realizamos el informe, probablemente tengamos que hacer aclaraciones, ampliaciones de ese informe y tenemos también en su debido momento que declarar oralmente ante un tribunal, ante un juzgador sobre lo que hemos realizado. Y el artículo dice textualmente, los peritos sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales? La víctima, fiscal y el acusado. ¿Sí? Vamos ahora a hablar un poco sobre el bien jurídico. El bien jurídico protegido. Vamos a adentrarnos un poco más en el tema específico de lo que son los delitos en contra de la integridad sexual. En el caso de los delitos en contra de la integridad sexual, el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual, que se concibe como intangibilidad sexual. Nadie puede obligar a otra persona a realizar actos de naturaleza sexual en contra de su voluntad, porque ya está cometiendo una infracción. Y esos creo que son los delitos que más se pueden llegar a observar en los centros de salud, en los centros hospitalarios, clínicas, hospitales. Y dentro de los delitos en contra de la libertad o integridad sexual de las personas, podemos encontrar lo que son los delitos de la agresión sexual y los delitos de abuso sexual.
En estos delitos de agresión sexual siempre van a intervenir dos sujetos. El sujeto activo y el sujeto pasivo, que puede ser cualquier persona. El sujeto activo, por lo general, es el infractor, la persona que comete el delito, y el sujeto pasivo es la víctima. Existe dentro de estos delitos, de estas infracciones, un elemento subjetivo que es la intención dolosa de mantener relaciones sexuales o cometer un acto de naturaleza sexual. Y la conducta típica, la utilización de la violencia, las amenazas o la intimidación. ¿Qué es entonces la violación? Es una conducta típica de acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos. Fíjense ustedes que no únicamente tiene que ser la relación sexual normal, vía vaginal, puede ser anal o bucal también, cuando es cometida en contra de la voluntad de otra persona, estamos hablando del delito de violación. Existen otros tipos de delitos también, entre ellos tenemos el delito de estupro. Este es un tipo delictivo especial en el que, por lo general, aquí ya no existe violencia y se consigue el acceso carnal entre este sujeto activo y el sujeto pasivo, entre el victimario y la víctima, con una mujer que sea mayor de 14 años y que sea menor de 18 años, ¿sí? Siendo el sujeto activo, es decir, el agresor, una persona mayor de edad. Una condición, un requisito indispensable en este tipo de delitos es que intervenga el engaño. Vamos nuevamente al Código Orgánico Integral Penal, algunas reglas que se establecen con respecto a las actuaciones de los médicos, que es muy importante conocerlas. Nosotros como peritos, los médicos también, tenemos que conocer algunos aspectos legales, porque como dije en un inicio, lo decía también el doctor Paul Vázquez, podemos estar inmersos en cualquier momento en un asunto legal. Como decía acá el compañero, comentaba de que inclusive había encontrado un arma de fuego en el interior de una persona. Entonces, podemos vernos inmersos y es importante que conozcamos. Este artículo 463 establece unas reglas. La primera, dice textualmente, no se podrá realizar pruebas de carácter biológica, extracciones de sangre de objetos situados en el cuerpo u otras análogas, si se teme menoscabo en la salud y dignidad de la persona objeto del examen. Sí, ya vamos a hablar un poco más adelante de esto también. Esto es muy importante porque hace referencia a que no podemos obligar tampoco a ninguna persona a que acceda a realizarse un examen en contra de la voluntad. De lo contrario, también estamos vulnerando derechos y aquí entra una parte muy importante que es lo que se conoce como el consentimiento informado, de lo que creo que la doctora Viviana Barros también nos va a hablar más profundamente más adelante. 2. Cuando el examen deba realizarse en víctimas de infracción contra la integridad sexual o en una niña, niño o adolescente, se tomarán las medidas necesarias en función de su edad y género para precautelar su dignidad e integridad física y psicológica. ¿Sí? Lamentablemente se ha escuchado en ocasiones que se dan conversaciones en los pasillos de los hospitales clínicos, dice la paciente de la violación, la paciente de la violación. Eso está muy mal, es algo muy negativo porque estamos revictimizando a esa persona. Estamos revictimizando y eso debemos tratar de evitar. Y los exámenes tienen que ser realizados en un lugar privado, un ambiente adecuado para que no se dé esto de la revictimización. Que dice, los exámenes se practicarán con estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad de esa persona. Salvo que sea imprescindible, se prohibirá someter a la persona nuevamente a un mismo examen o reconocimiento médico legal. Hablamos de lo mismo, salvo que sea imprescindible. Esto con el objeto de evitar la revictimización. ¿Sí? El artículo 465 nos habla de los exámenes médicos y corporales. Dice que podrán efectuarse exámenes médicos o corporales de la persona procesada o de la víctima en caso de necesidad para constatar circunstancias relevantes para la investigación, de acuerdo con las siguientes reglas. Aquí he anotado las dos que considere más importantes dentro del accionar médico. El primero, en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas de infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cuando una persona ponga en conocimiento que ha sido víctima de una de tales infracciones penales y exista peligro de destrucción de huellas o rastros de cualquier naturaleza en su persona, los centros de salud públicos o privados, acreditados a los que se acuda, deberán practicar, previo consentimiento escrito de la víctima o de su representante, los reconocimientos de exámenes médicos y pruebas biológicas correspondientes. Creo que hemos dicho esto también, es muy importante que previa a la realización de un examen médico se informe adecuadamente a la víctima o al representante legal cómo se va a hacer
ese procedimiento y qué procedimiento se va a hacer y cuál es el objetivo final del procedimiento que se va a realizar. Inclusive no necesariamente en temas de actuación médico-legal, sino inclusive en temas de actuación médica es muy importante siempre informar al paciente lo que se va a realizar. El numeral 4 de este artículo dice: si se trata de exámenes corporales, la mujer a quien deba practicárselos podrá exigir la atención de personal de su mismo sexo. Eso está en el Código Orgánico Integral Penal. Existen también unas reglas generales, aquí sí he colocado todas, porque son muy importantes en lo que hace referencia a la actuación de los peritos. Esto quiero hacer mucho hincapié porque muchas de las veces ustedes mismos pueden verse llamados a la justicia para testificar, porque pueden actuar como peritos. Hablábamos de la no revictimización y es muy importante siempre que de por medio está la salud de la persona, de la víctima, y a donde acuden por lo general las víctimas de un inicio es a los hospitales, clínicas, centros de salud. Primera regla: ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, acreditados por el Consejo de la Judicatura. Esto hace referencia a una de las condiciones que hablábamos al inicio que debe tener un perito, la idoneidad. Esa condición técnico-científica que se adquiere con la preparación académica en las universidades y por algo somos profesionales. Este requisito estaría cumplido. Segundo, desempeñar su función de manera obligatoria, para lo cual el perito será designado y notificado con el cargo. Yo decía el expositor que me precedió que ustedes como funcionarios del área de la salud están obligados a informar a Fiscalía o a través de una llamada al 911 a las autoridades para que conozcan que ha existido una infracción. Es muy probable que en ese momento también la misma autoridad disponga que se realizan los exámenes médicos, como digo, siempre precautelando la salud de la persona que va a ser valorada. Tercero, la persona designada deberá excusarse si se halla en alguna de las causales establecidas en este código para las o los juzgadores. Esto hace referencia a que también podemos evitar realizar un peritaje si es que estamos dentro de las causales de excusa, como por ejemplo, si es que existe consanguinidad, afinidad, si es que existe intimidad, amistad con la persona o enemistad también, o de pronto estamos en un juicio en contra de la persona que va a ser examinada. Cuarto, las o los peritos no podrán ser recusados. Sin embargo, el informe no tendrá valor alguno si el perito que lo presenta tiene motivo de inhabilidad o excusa debidamente comprobado. Este es relacionado con el numeral anterior. Quinto, presentar dentro del plazo señalado sus informes, aclarar o ampliar los mismos a pedido de los sujetos procesales. Ya decíamos esto anteriormente, que no únicamente nos limitamos a redactar un informe, sino que puede ser que los sujetos procesales requieran de nosotros que realicemos una ampliación de algo que no está incompleto o una aclaración, algo que no está claro. Como ejemplo, se me ocurre que en un delito en contra de la integridad sexual se realice un examen ginecológico y no se describa el himen. Es un ejemplo algo fuerte, pero puede pasar también. Es muy importante esa descripción porque el himen es considerado esa frontera jurídica entre ese acceso carnal que puede o no haber existido y por ende estaríamos hablando del delito de violación o de estupro quizás. Sexto, el informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha de realización del peritaje, la identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponda, las conclusiones y la firma. Dentro de lo que es Fiscalía General del Estado, manejamos nosotros unos formatos que se realizaron en la ciudad de Quito, pero son una guía para poder realizar de mejor manera este tipo de informes que van a ilustrar a los juzgadores, a los fiscales. Séptimo, comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera oral sus informes y contestar los interrogatorios de las partes, para lo cual podrán emplear cualquier medio. Ya decíamos también, pero es importante hacer hincapié, que una vez que actuamos como peritos, estamos obligados no solo a realizar el informe, sino las ampliaciones, declaraciones, y si es que se da una audiencia de juicio, comparecer obligatoriamente a esa audiencia de juicio para rendir testimonio con respecto a lo que hemos efectuado. En esa audiencia, luego de la exposición, podemos vernos también expuestos a las preguntas que nos tendrán que realizar los sujetos procesales. Como decíamos, el fiscal, la víctima, si es que tiene acusación particular, y la persona acusada. Octavo, el Consejo de la Judicatura organizará el sistema pericial a nivel nacional. El monto que se cobre por estas diligencias judiciales o procesales podrán ser canceladas por el Consejo de la Judicatura.
De no existir persona acreditada como perito en determinadas áreas, se deberá contar con quien tenga conocimiento, especialidad, experticia o título que acredite su capacidad para desarrollar el peritaje. Para los casos de mala práctica profesional, la o el fiscal solicitará una terna de profesionales con la especialidad correspondiente al organismo rector de la materia. Sí, esto es para casos especiales, en lo que hace referencia también al muy conocido ahora tema de la mala práctica médica, la mala práctica profesional. Existe también el procedimiento expedito, conocido así, para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Y aquí también existen reglas. Son como 19 reglas, pero he anotado únicamente las que para el campo médico nosotros debemos conocer. El artículo 643 establece las siguientes reglas. El numeral 4. Deben denunciar quienes tienen obligación de hacerlo por expreso mandato de este código, sin perjuicio de la legitimación de la víctima o cualquier persona natural o jurídica que conozca de los hechos. Ya lo decía el doctor Paul hace un momento también, es muy importante que una vez que conozcamos que se ha cometido una infracción, debemos poner en conocimiento de la autoridad competente. ¿Para qué? Para que esa infracción no quede en la impunidad. Las y los profesionales de la salud que tengan conocimiento directo del hecho enviarán a la o al juzgador, previo requerimiento, copia del registro de atención. ¿Sí? Como decíamos, de historia clínica, los documentos que ustedes redactan a diario son documentos médico-legales. Tienen que estar bien redactados, y porque estos documentos pueden llegar hacia una unidad judicial, hacia la fiscalía. Inclusive nosotros como peritos revisamos las historias clínicas y muchas de las veces cuando la víctima inclusive no quiere saber nada del proceso, nos hemos visto o tenemos que valernos de esa documentación médica para llegar a conclusiones y que a través de ello también la autoridad competente pueda pedir una sanción al responsable, sanción que lo determinará el juzgador, juzgadores, si es que es del tribunal. Numeral 16. No se realizarán nuevos peritajes médicos si existen informes de centros de salud u hospitalarios donde se atendió a la víctima y sean aceptados por ella o los realizados por las oficinas técnicas de los juzgados de violencia contra la mujer y la familia. Fíjense nomás, ustedes en este numeral establece que ustedes como médicos, como funcionarios del área de salud también pueden ser llamados a actuar como peritos. Está en la ley. Aquí he anotado ya algunos tipos penales que también lo establece el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 167 que nos habla del estupro, que ya decíamos anteriormente que era el estupro, y el Código en este artículo dice textualmente: la persona mayor de 18 años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra mayor de 14 y menor de 18 años, será sancionado con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. El artículo 170 hace referencia al delito de abuso sexual. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o abuso carnal, será sancionada con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Aquí más abajo hace referencia a agravantes cuando la víctima es menor de 14 años y un agravante mayor si es una víctima menor de 6 años. En este último caso, la pena privativa de libertad es de 7 a 10 años. El artículo 171 nos habla ya sobre la violación. La violación era el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril, ya sea por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por estas mismas vías de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. La pena privativa de libertad en estos casos es de 19 a 22 años. Aquí están otros numerales adicionales que constan en el Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia a algunas agravantes a través de las que la pena, la sanción privativa de libertad es mayor, es la pena máxima. Con todo ya este preámbulo, este antecedente legal, vamos a lo que es ya el reconocimiento médico legal, peritaje médico legal. Este reconocimiento médico legal inicia con el tema del consentimiento informado. Esto nos habla de que, como decíamos en un inicio, un comienzo, no podemos obligar a una persona a hacerse un examen que a lo mejor no desea hacerse. Para ello debemos contar con el consentimiento informado, un consentimiento que tiene que ser eso, bien informado, para que la víctima sea el objetivo final de la realización de este tipo de procedimientos. No por ello quiere decir que si esa paciente, esa persona se niega a la realización del examen, nosotros ya no debemos elaborar ningún informe. Debemos de igual manera hacerlo para
que el fiscal, la autoridad competente, tenga conocimiento, inclusive hasta de los motivos por los cuales no se hizo. Luego que se ha informado adecuadamente a la víctima sobre el procedimiento que se va a realizar, vamos ya con el examen médico, con la anamnesis, el interrogatorio, las preguntas que vamos a realizar, que constan, como decíamos, en el formato que manejamos en Fiscalía, en los formatos de delitos en contra de la integridad sexual. Y luego de ese interrogatorio, que es orientativo, porque a través de ese interrogatorio vamos a efectuar el examen físico, procedemos con el mismo. Este examen físico lo realizamos dividiendo al cuerpo en 3 regiones. La región extragenital, la región paragenital y la región genital, que incluye el área anoperineal. Y en estas regiones vamos a buscar lesiones, la presencia de lesiones. Lesiones que desde el punto de vista doctrinario médico-legal se pueden clasificar en lesiones necesarias o típicas y las lesiones innecesarias o atípicas. Las lesiones necesarias, llamadas así, son aquellas que por lo general vamos a encontrar, porque son lesiones que se han producido por el agresor en el momento de tratar de someter a la víctima para cometer el delito. Sin embargo, estaría mal utilizado el término necesarias porque hay ocasiones en las que puede faltar este tipo de lesiones, si es que el mecanismo que utiliza el infractor para poder penetrar a la víctima o poder cometer cualquier acto de naturaleza sexual o cometer la infracción en contra de la víctima, no fue la utilización de violencia, sino fue la intimidación, las amenazas o inclusive armas con las que se dan estas amenazas. Y las lesiones innecesarias son todas aquellas lesiones que por su mecanismo productor, por su jerarquía y por su finalidad, no debieron haberse provocado para lograr la comisión del delito. Ejemplo, una herida por arma blanca para cometer un delito de agresión sexual, una herida por proyectil de arma de fuego también, son ejemplos. Aquí está un gráfico en el que está señalado las regiones que vamos a explorar. La región extragenital incluye cualquier parte del cuerpo que esté alejada de la región genital, que va desde la cabeza, inclusive hasta los pies. La región paragenital, aquella que está alrededor de la región genital, y esto incluye los glúteos, la cara interna, el tercio superior de los muslos, inclusive la parte baja del abdomen. Y la región genital, ya propiamente dicha, lo que son los genitales externos, y hasta ya la región interna, la vagina. He traído también este gráfico en el que, bueno, están algunas áreas anatómicas que siempre es importante. En el momento de plasmarlas estas en un informe y de plasmar también las lesiones que encontremos en estas áreas, en el momento de redactar el informe, para que no se cometan errores. Porque ya se ha dado casos en que, inclusive nosotros, como decíamos anteriormente, nosotros como peritos, llegan hacia nosotros las historias clínicas, y a veces observamos que lo que se dice allí no cuadra, porque existen errores inclusive anatómicos tremendos que a veces se cometen, y eso de alguna manera coadyuva a que un delito quede en la impunidad. Aquí están los 3 tipos, abajo los 3 tipos de ímenes más frecuentes: el anular, el semilunar y el labiado o bilabiado. En la región genital se ha acostumbrado desde el punto de vista de la medicina legal a redactar el informe valorando esta región, comparándola con la carátula de un reloj. Es decir, que si encontramos una lesión en hora 3, acercarme para... Y bueno, existen diferencias en lo que decíamos anteriormente entre escotadura congénita y un desgarro incompleto o antiguo. Por general, la escotadura congénita, como su propia palabra lo dice, es congénita. La paciente, la víctima, nació con esa lesión, si podríamos llamarlo así. En esta escotadura congénita, por lo general, no va a haber infección en los bordes, la profundidad es incompleta, los bordes son regulares en forma de U, frecuentemente estos bordes son simétricos y, desde el punto de vista histológico, están recubiertos por epitelio estratificado. Esto en el caso de que llegase a ser necesario la realización de una biopsia. Por lo general no se ha acostumbrado mucho a hacer ese tipo de exámenes. En cambio, el desgarro incompleto antiguo, en este ya puede haber infección en los bordes.
profundidad incompleta o completa también puede ser, y los bordes son irregulares en forma de una V, como se ve en el gráfico allí. Y estos bordes frecuentemente son asimétricos y desde el punto de vista histológico ya no están recubiertos de epitelio estratificado, sino ya de un tejido fibroso. ¿Por qué? Porque es cicatriz. Aquí observamos, en cambio, la posición en la que por lo general se colocan a las víctimas para poder realizar el examen. Existe una maniobra que es la maniobra de las riendas, a través de la cual nos va a permitir visualizar de mejor manera la región genital y por ende la membrana himenial, el himen, que como decíamos anteriormente es esa barrera anatómica, esa frontera jurídica entre la existencia del acceso carnal. En este caso pudiera tratarse de una violación si es que existe esa penetración hacia la vagina, esa lesión o lesiones que pueden producirse en la membrana del himen. Sí, pueden identificar. Bueno, traigo también un gráfico en el que hacemos referencia a las lesiones que podemos evidenciar en la anatomía de la víctima, tanto en la región extragenital, paragenital. A veces también tenemos que realizar exámenes proctológicos cuando se cree que se ha cometido la penetración vía anal. Y es muy importante también aquí saber diferenciar si es que existió o no existió la penetración. En ocasiones resulta muy difícil porque la región anal es una región en la que existe músculo, es una región dilatable, precisamente porque por esa región se realiza la función biológica de la deposición. Pero existen lo que se conocen como criterios mayores y criterios menores de penetración en la región anoperineal. Y dentro de los criterios mayores, cuando se esté denunciando que se ha cometido un coito reciente, lo que por lo general vamos a encontrar son fisuras o desgarros recientes en el margen del ano, acompañado de signos vitales como hemorragia, edema, equimosis, tumefacción, congestión o inclusive hasta la presencia de enfermedades o infecciones venéreas que nos van a ayudar a determinar que en realidad ahí sí pudo haber existido penetración. Por eso se conocen como criterios mayores. Cuando han sido antiguos estas penetraciones, ya no vamos a encontrar la hemorragia, la equimosis, porque eso ya el tiempo lo va a borrar. Pero probablemente vamos a encontrar presencia de cicatrices, sean estas hipocrómicas o hipercrómicas, presencia de repliegues perianales, el rodete fibroso, es decir, un rodete cicatrizal que nos orienta que sí existió allí antes una lesión y que esa lesión cicatrizó. Y también pues la presencia de lesiones de tipo venéreo. Criterios menores. Si adicionalmente a estos criterios mayores encontramos también otros signos que nos pueden orientar también a que sí existió penetración. Y estos son borramiento parcial o total de la disposición radiada de los pliegues perianales. Alrededor del ano existen unas estructuras que se conocen o se llaman pliegues. No debemos confundir estos pliegues tampoco, no vamos a confundir con las cicatrices que decíamos anteriormente. Cuando se produce el edema, la tumefacción, cuando es un hecho reciente, estos pliegues tienden a borrarse, porque la región está tumefacta, está edematizada. O puede también producirse una asimetría de la disposición radiada de los pliegues. Presencia de hipotonía o dilatación del orificio anal, también es un criterio menor. Cuando el tono del esfínter anal lo percibimos como disminuido, se va a producir una dilatación del ano, el ano va a verse dilatado. Es un criterio menor también. Presencia de espasmo anal por dolor y hasta presencia de otras lesiones. Esto cuando son coitos contra natura, coitos anales recientes. Cuando es antiguo, también podemos observar el borramiento parcial o total de la disposición radiada de los pliegues, porque se va perdiendo la tonalidad del tono del esfínter anal, que puede hacer también que se los observe asimétricos a estos pliegues perianales. Y también la presencia de otras lesiones, como ya dije también, la hipotonicidad o dilatación del orificio anal. Una especialista en delitos en contra de la integridad sexual, la doctora Judith Linden, especialista del Hospital de Boston, realizó una investigación en el cual llegó a 5 conclusiones. La primera, que solo un 16 al 38% de las víctimas denuncian la violación.
Y de ese 16 al 38%, solo el 17 al 43% se presenta una valoración médica tras una agresión sexual. Esto es importante que conozcamos también porque, como decíamos anteriormente, ¿a dónde acuden las víctimas? En un inicio, por lo general, es a los hospitales, a las clínicas, a los centros de salud, y es el sitio en el que debe ya realizarse la valoración cuando el médico legista no esté disponible por A o B circunstancias. Otra conclusión, incluso en ausencia de lesiones físicas, en torno ya hasta el 50%, las víctimas suelen estar asustadas, atemorizadas y avergonzadas. ¿Sí? Esto nos da claras luces también lo que decíamos anteriormente sobre esto del mal utilizado término de lesiones necesarias. Pueden estar ausentes, mas sin embargo eso no quiere decir que no se cometió ningún tipo de delito. C. Temen por su seguridad si conocen al agresor. Y la gran parte de las víctimas que denuncian este tipo de delitos conocen a su agresor, porque es persona cercana a la familia o inclusive un mismo familiar. Cuarto, muchas víctimas tienen miedo de que su caso no se tramite bien en el sistema de justicia. ¿Y por qué puede darse esto? Cuando no hacemos un trabajo bien realizado. Quinto, cada vez son más frecuentes las agresiones sexuales debidas al consumo de alcohol y drogas. ¿Cuáles son los principales propósitos entonces de la realización de un examen médico legal, de un examen médico? Responder a dos necesidades básicas, las necesidades médicas y las necesidades del sistema de justicia. En lo que respecta a las necesidades médicas, la primera, la evaluación y el tratamiento de las lesiones. Vuelvo a insistir que lo principal es la atención de la salud de las personas. Segundo, la realización precoz de los exámenes. Tercero, proporcionar apoyo en la intervención en crisis. Cuarto, el establecimiento de pautas de prevención contra las enfermedades de transmisión sexual. Y quinto, la evaluación de riesgos de embarazo, su inclusión en servicios de salud reproductiva. Y un sexto, seguimiento de las necesidades médicas y emocionales. Y el segundo propósito, que hace referencia a las necesidades del sistema de justicia, lo que se logra a través de la obtención del relato de la agresión. Como decíamos, también existen los formatos a través de los que se realiza ya un interrogatorio a las víctimas. Este interrogatorio es importante porque a través de él vamos a hacer el examen físico. Segundo, la documentación de los resultados del examen, lo cual se plasmará ya en un informe médico legal que será enviado a la autoridad competente. La correcta recolección, manejo y preservación de las muestras. Cuarto, la interpretación y análisis de resultados. Y quinto, la presentación de sus resultados y la emisión del dictamen pericial, fundamental para que el fiscal lo conozca, pueda pedir una sanción y a su vez el juzgador o los juzgadores sancionen. Finalmente, una vez que ya se ha indicado muchos aspectos sobre lo que tiene que ver el reconocimiento médico legal, he anotado yo algunas conclusiones desde mi punto de vista. La primera, que los peritos somos auxiliares de la administración de justicia. Nosotros no administramos justicia, somos auxiliares. Segundo, la atención prioritaria de los pacientes, de las víctimas que acuden a los centros de salud hospitalarios, clínicas, es el restablecimiento de la salud. Tercero, fundamental, proporcionar a la víctima un ambiente adecuado de atención. Esto con la finalidad de que no se produzca una revictimización en esa víctima que de por sí ya debería estar muy afectada por todo lo que está sufriendo. Cuarto, el consentimiento informado. Insisto, no podemos obligar a ninguna persona que acceda a la realización de un examen que no desea. Es muy importante el consentimiento informado previo a la realización del examen, que tiene que ser adecuado. Adecuado en el sentido de que se haga justicia y que ninguna infracción quede en impunidad. Muchas gracias.